Hola, muy buenos días a todos. Alessandria Abogados y la Cámara de Integración Chileno-Mexicana han preparado este webinar y les dan la más cordial bienvenida, en donde hablaremos de datos personales y las nuevas facultades que tiene el CERNAC. Queremos destacar la estrecha relación que tiene Abogados Alessandri con la Cámara, siendo socio fundador y donde el señor Arturo Alessandri presidió la Cámara en variadas oportunidades. En este webinar se presentarán los alcances que tiene el marco legal de la protección de datos y cómo va a afectar a cada una de las empresas cada vez más. Expondrá la abogada socia de Alessandri, Macarena Gatica, quien es líder del área de tecnología y protección de datos personales. Le damos el pase para que nos ilustre al respecto y recordarles que las preguntas las pueden dejar en el chat de esta sesión de Zoom y si surgiera la oportunidad más adelante poder responder y ser un poco más interactivos. La sesión durará como máximo 1 hora. Así, Macarena Gatica, te damos la cordial bienvenida. Buenos días. Hola Daniela, muy buenos días. Gracias por la invitación y gracias a todos por los que están tan puntual hoy día en este webinar. Voy a compartir pantalla para que comencemos. Perfecto. ¿Ven bien la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar la presentación? Se ve bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Perfectamente, Muchas Macarena, gracias. dale nomás. Gracias. Vamos a dejar un espacio para el final para que hagamos preguntas. Vamos a ver cuánta gente se une. Ojalá podamos tener una buena conversación al final. Vamos a hacer primero una introducción para llegar a hablar de qué es lo que está ocurriendo hoy día con el CERNAC y los datos. Vamos a hacer una introducción de cuál es el marco legal, cuáles son estos conceptos principales que tenemos que tener presente cuando hablamos de protección de datos. El objeto es el tratamiento de datos y si se fijan en pantalla, esta es la definición legal que hoy día está vigente en la ley 19.628 y como vemos, tratamiento de datos es todo lo que podemos hacer con los datos, desde que yo lo capto, lo segmento, lo almaceno, lo grabo, hasta que lo elimino. ¿Ya? Por lo tanto, todo eso es tratamiento de datos. Muchas veces hay personas que nos dicen, o clientes nuestros, que nos dicen, pero si yo solamente lo tengo guardado, no voy a hacer nada con él. Eso ya es tratamiento de datos, porque ya lo estamos tratando al momento que yo lo capto, ¿ya? Incluso cuando yo se lo entrego a un proveedor para que haga algo con esos datos por cuenta de mi empresa, por ejemplo. En cuanto a las categorías de los datos, hay dos grandes categorías. Primero tenemos los datos personales, que es cualquier información relacionada a una persona natural, identificada o identificable, ¿ya? Fíjense que estamos hablando de personas naturales y esto es bien importante porque las personas jurídicas no tienen datos personales de acuerdo a nuestra legislación. En algunos países, que es la excepción, se les otorga, pero está más relacionado con el honor, más que el honor, la honra que pueda tener una empresa. Pero en Chile solamente las personas naturales, y como dije, es la regla universal que solamente las personas naturales tengan datos personales. Luego tenemos los datos sensibles, que como su nombre lo dice, es más crítico tratar estos datos, ¿ya? Como ven, son aquellos datos que tienen un factor de discriminación, dicen relación con las características más íntimas de las personas y también con los hábitos personales, como está subrayado. ¿Y por qué lo tenemos subrayado? Porque fíjense que hoy día los modelos de predicción o todo lo que se utiliza para un marketing, para llegar con una oferta más relevante y personalizada, lo hacemos en base a los hábitos personales, es decir, entre más sabemos cuáles son los gustos, las preferencias y las costumbres, me refiero, por ejemplo, si yo voy al supermercado todos los lunes en la mañana, bueno, esos son hábitos personales. Y tanto la ley vigente como el proyecto de ley que la modifica establecen que los hábitos personales son considerados como datos sensibles. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre estas dos categorías? Es que el dato sensible yo lo tengo que cuidar más. ¿Y por qué?
porque las consecuencias, si este dato se filtra o existe un tratamiento de datos en abuso del derecho o bien contradiciendo las normas, las consecuencias son mayores. Pensemos, por ejemplo, que se filtran datos de salud, de menores de edad. Fíjense que aquí no está contemplado en la ley vigente que los datos de los menores de edad sean datos sensibles, y sí viene en el proyecto de ley. Como ya lo dije, esto es fundamental. Los datos personales solamente pertenecen a las personas naturales. Solamente las personas naturales somos titulares de los datos. Ahora, ¿cuál es el contexto o el marco legal que hoy día rige respecto de los datos personales? En primer lugar, en el año 2018 se modificó la Constitución y se establece como un derecho fundamental la protección de los datos. El artículo 19, como para los que no son abogados, el artículo 19 de la actual Constitución contempla un catálogo de derechos, donde el primero de ellos es el derecho a la vida, y en el número 4 se encontraba el honor y la privacidad de la persona y su familia, y se agrega la protección de datos, ¿ya? Me han preguntado mucho, pero ¿qué se entiende por protección de datos? Que creo que esto es fundamental para entender hacia dónde debe ir el marco regulatorio de conducta que uno debe crear en la empresa. La protección de datos significa la disponibilidad que tenemos nosotros respecto a nuestros datos. Es decir, nosotros tenemos libre disposición, por regla general, ¿cierto? Porque hay excepciones, y podemos decidir a quién le entregamos nuestros datos y bajo qué reglas van a tratar esos datos. La empresa me informa y yo decido si le entrego o no mis datos. Y lo más importante, que siempre tengo la facultad, cuando va ligado a un consentimiento, de poder revocar ese consentimiento. Acuérdense esto porque después vamos a hablar algo en relación al análisis que está haciendo el CERNAC en cuanto a esto, la facultad de poder revocar. La Constitución dice que el tratamiento y la protección de datos se realizará en la forma que determine la ley. ¿Cuál es esta ley? La ley 19.628, que se denomina de protección a la vida privada. Fíjense que es una norma que se aprobó en el año 99, pero el proyecto de ley se presentó en el año 93. Es decir, estamos hablando de una era pre-Google. Imagínense lo que es eso. ¿Cuántos de nosotros, para los que somos más viejos, teníamos correos electrónicos en esa época? Era muy poco, ¿ya? Para que entendamos el contexto donde está esta norma creada. Luego en el año 2017, en el último año del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se presenta un proyecto de ley para modificar la ley 19.628, que es este boletín 11.144. Ya va a cumplir 5 años en el Congreso y estaría pasando segundo trámite constitucional. Es un muy buen proyecto y vamos a hablar después de cuáles son los aspectos más importantes que modifican la ley 19.628. Luego hoy día tenemos que hablar, ¿cierto?, también de la ley de protección al consumidor por la ley Proconsumidor. Como les dije, esto es lo que señala la Constitución, este es el texto expreso de lo que señala la Constitución, y como les mencioné, en la última frase dice que se determinará por ley. Vamos a esta ley que les comentaba, esta ley vigente. Vamos a ir un poquito rápido porque quiero llegar a lo que es hoy día el CERNAC, que es el tema que hoy día es más contingente, que manifiesta una urgencia en cuanto al tratamiento de datos hoy. Esta, como les dije, es una norma obsoleta. Se requiere la autorización expresa del titular para tratar los datos personales. Fíjense que dice que establece 2 bases de licitud. Una es la ley y la otra es el consentimiento, lo que nos restringe el tratamiento de datos, porque fíjense que no establece el contrato como una fuente para poder tratar legítimamente los datos de una persona. Por lo tanto, tenemos la ley y el consentimiento, ¿ya? Permite tanto el tratamiento de datos personales como los datos sensibles. Tenemos la obligación de informar el propósito del tratamiento de datos y también si existe la posibilidad de compartir los datos o comunicar los datos con terceros, con el público. No existe un órgano de control, de acuerdo a esta ley, que fiscalice o que vele por el cumplimiento de la norma. Por lo tanto, en el caso de una vulneración de algún derecho establecido en esta norma, hay que recurrir a los tribunales de justicia. Es un procedimiento sumario civil. Las multas, fíjense, son 50 unidades tributarias mensuales.
los titulares de los datos tenemos derechos, lo que hoy día llamamos los derechos ARCO, ¿cierto? Que es el derecho de que se nos informe qué datos están tratando de nosotros, poder modificar estos datos o rectificarlos, y el derecho de cancelación y oposición. La regla general pareciera ser que uno requiere el consentimiento expreso para poder tratar los datos personales. Sin embargo, el artículo 4 de esta ley establece excepciones, con lo cual pasa a ser casi lo contrario, es decir, que la excepción es el consentimiento. Y si se fijan, habla de los datos de carácter económico, es decir, los que son de los boletines comerciales, como DICOM, los que se contengan en listados relativos a categorías de personas, los que vienen de fuentes de acceso público y sean necesarios para promocionar productos y servicios. La última excepción es lo que se considera como el marketing directo, y ha sido como la gran excepción al tratamiento de datos con consentimiento. En cuanto al proyecto de ley, como les dije, este proyecto de ley a mi juicio es un buen proyecto, tiene algunas cosas que hay que arreglar, pero en términos generales enfoca a Chile o lo alinea con lo que está ocurriendo internacionalmente en cuanto a la protección de datos, ¿cierto? Tenemos el estándar más alto, que es el reglamento europeo, el GDPR. ¿Por qué Chile tiene la obligación de regularizar y de adecuar la regulación de tratamiento de la protección de datos? Esto viene desde que Chile forma parte de la OCDE en el año 2010, donde se le crea un plan de trabajo, ciertos temas que tiene que trabajar aun cuando no cumple con el estándar OCDE, debe trabajarlos. Y uno de ellos es la protección de los datos personales y que regularice el flujo transfronterizo de datos. Entonces, ¿cuál es el gran cambio que vemos hoy día? Es el opt-out al opt-in, es decir, hoy nos encontramos en una situación por estas grandes excepciones que se tratan nuestros datos sin consentimiento, hasta que yo digo, por favor no traten más mis datos, y también esto influye que no haya existido un órgano de fiscalización, de control en el cumplimiento de la ley. Frente a lo que va a pasar es que solamente vamos a poder tratar los datos cuando existe un consentimiento con ciertas características, porque ya no es cualquier consentimiento. Esta es la regla general, porque el proyecto de ley establece otras bases de licitud que nos permiten un mayor juego, es decir, tener otra justificación más allá de la ley y este consentimiento para poder tratar los datos de las personas. Pero esto es fundamental, porque esto significa, por ejemplo, a nivel de un marketing o de un landing page, un formulario online, que yo necesariamente tengo que captar el consentimiento y además almacenarlo, porque es la forma que yo tengo que acreditar que cuento con este consentimiento. Como les dije, aquí vamos a hablar de los aspectos más relevantes. Ya no solamente hablamos de base de licitud, la ley y el consentimiento, sino también se establece el contrato, ¿cierto? Como podría ser un contrato compraventa, un contrato de trabajo. Hoy día vemos que en el contrato de trabajo existe una fuente, ¿cierto?, que me legitima, porque de lo contrario, si yo no puedo usar esos datos, no puedo dar cumplimiento al contrato. Por lo tanto, nace la naturaleza propia de la relación laboral de poder tratar determinados datos. Sin embargo, y voy a poner el ejemplo, en materia laboral, pensemos en una empresa, tenemos todos los beneficios asociados a bienestar que no emanan directamente del cumplimiento del contrato. ¿Y en base a qué yo puedo tratar esos datos? Me van a decir, bueno, es obvio porque es un beneficio para el trabajador. Sí, perfecto, pero generalmente esos datos además los pasamos a un proveedor. ¿Y dónde está la autorización de ese trabajador, por ejemplo, para que yo pueda entregar sus datos para un seguro de salud, cuando se entregan los datos a un corredor, por ejemplo, para que cotice la póliza, o para, miren este ejemplo, cuando las empresas regalan para Navidad regalos para los niños, ¿cierto? Y establecen un marketplace o un proveedor online donde uno puede seleccionar el regalo. Bueno, la empresa entregó la base de datos de menores de edad a un proveedor. ¿Contábamos con la autorización para ello? ¿El proveedor nos entrega la base de datos de vuelta? ¿Cómo guarda el proveedor esos datos? Se fijan que
creo que ese es un muy buen ejemplo porque implica que hay una cadena, es decir, el trabajador, padre o madre, ¿cierto?, está en menor de edad, nos autoriza, le entregamos a un proveedor los datos, y este proveedor, ¿qué hace con los datos? Tiene que cumplir con el mismo estándar que el empleador se ha obligado respecto al trabajador. Ahora, este consentimiento, fíjense, es expreso, previo, libre, informado, específico e inequívoco. Aquí hay una palabra nueva, inequívoco, es decir, que no exista duda que la intención fue otorgar este consentimiento, ¿ya? Por lo tanto, el checkbox, cuando generalmente ponemos acepto la política de privacidad de, por ejemplo, un supermercado X, bueno, que no venga prechequeado. Queremos que haya una conducta positiva de la persona para poder aceptar ese consentimiento, y además tiene que incluir la política de privacidad para que se pueda revisar y así cumplir con el requisito de informado. La finalidad, yo siempre digo que es como el esqueleto, es como la columna vertebral, porque la finalidad me delimita qué puedo hacer con estos datos, ¿ya? Por lo tanto, no solamente a mí, sino también a ese proveedor. Ese proveedor también se tiene que ajustar a la finalidad que yo he informado al titular del dato. Miren las multas, antes hablábamos que en la ley vigente hoy son de 50 unidades tributarias mensuales. Aquí en las gravísimas, en las infracciones gravísimas llegan a 10.000 unidades tributarias mensuales, y se discutió también de aplicar un concepto como lo que aplica en libre competencia y que también está en el reglamento europeo, de aplicar un 2 o 4% de los ingresos del año anterior al cual se aplica la multa. Ojo que estoy hablando de ingresos, ¿ah? No al final del resultado del estado financiero, donde puede ser una pérdida, sino estamos hablando del nivel de facturación que tiene la empresa, ahí se aplica la multa. Bueno, se crea la Agencia de Protección de Datos, que para los que han seguido el proyecto, primero se habló que podría ser el Consejo de la Transparencia. Sin embargo, el año pasado el gobierno del presidente Piñera presentó una indicación y tendríamos una Agencia de Protección de Datos independiente y autónoma. Estos derechos que les mencionaba antes, hoy día se le agrega algo más, ya no es ARCO, sino es ARCOP, porque se le agrega la portabilidad, es decir, yo tengo que tener una forma como los titulares pueden solicitar sus datos, y se los tengo que entregar en un medio que se lo puedan llevar a un proveedor o bien a destinarlo a la finalidad que ellos quieran. Ahora, esto puede sonar muy fácil, ¿cierto? Entregamos los datos, les digo qué datos tengo o los rectifico, pero ¿sabemos realmente dónde están los datos? ¿Dónde la empresa tiene guardados sus datos? Que estén todos en un repositorio común, de manera tal que si alguien actualiza su información, todos tenemos conocimiento de su actualización, o tenemos esto que se produce en unos silos independientes, donde algunos manejan bases de datos en forma aislada, y que impide tener la trazabilidad. Pensemos en ese proveedor a quien yo le entregué los datos, ¿ya? ¿Cómo se los actualizo? O bien, ¿cómo le digo, elimina este dato porque ya no tengo la autorización para poder tratarlo? Por lo tanto, eso implica, es como ordenar el closet, ¿ah? Yo sé que los calcetines están en alguna parte, pero si no sé que están en un cajón, difícilmente los voy a encontrar, ¿ya? El proyecto de ley además establece una nueva categoría de datos, que son los de los menores de edad, incorpora también los datos biométricos, los de geolocalización y los de salud y los biológicos, incorporando no solamente como un estado de salud, sino también, por ejemplo, lo que podrían ser nuestros antecedentes genéticos, el ADN, porque nos identifica. Y obviamente que es un dato sensible y que requiere un mayor cuidado. También el proyecto expresamente distingue entre el responsable y el encargado, lo que en el reglamento europeo se habla del controlador y del procesador del tratamiento de datos. En el ejemplo que les puse del regalo de Navidad, la empresa empleadora es el responsable y el proveedor viene a ser el encargado. Y por último, dentro de las cosas más relevantes, el proyecto de ley contempla el modelo preventivo, lo cual considera que es un atenuante en caso de infracción, y este modelo es registrado ante la Agencia de Protección de Datos. En cuanto a las obligaciones más importantes, en primer lugar, es probar la licitud del tratamiento de datos, es decir, yo tengo que decir en base a qué yo estoy tratando estos datos. Puede ser una ley, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en la información que me exige la UAF para
prevenir el lavado de activos del financiamiento del terrorismo, ¿cierto? Yo tengo que tener cierta información, tengo que contener información de Know Your Client, conocer a nuestro cliente, de las operaciones sospechosas. Bueno, esa información hay una ley que me obliga a mantener durante determinado tiempo. También el consentimiento, eso es lo que les dije, no basta con establecer una cláusula en un landing page, sino tenemos que ir más allá, ¿cierto? Y capturar este consentimiento y guardarlo, porque es la forma que yo voy a decir, usted me autorizó con fecha tanto el tratamiento de datos. Puede ser una firma electrónica simple, avanzada, o bien puede ser incluso un papel, ¿cierto? Quizás el papel vamos a tener la dificultad de poder administrar, gestionar este consentimiento, pero es perfectamente válido. El deber de informar, a nivel de cuando yo informo las finalidades del tratamiento de datos, quién es el responsable, ¿cierto? Y también al momento que ejercen los derechos ARCO. Obviamente que tengo el deber de reserva y de confidencialidad y el deber de resguardo de adoptar las medidas de seguridad para custodiar estos datos. Y por último, la obligación de reportar vulneraciones. Ahora vamos a ir al tema que quería llegar, este cambio que tenemos, porque dijimos que una de las grandes falencias, dije que una de las grandes falencias que tiene la ley vigente es que no tiene un órgano de control, ¿cierto? Que no hay nadie que me fiscalice el cumplimiento de esta norma. Sin embargo, hoy día sí existe un órgano de control. La ley Proconsumidor, que fue publicada el 24 de diciembre, tuvimos un bonito regalo ahí de Navidad, contempla dentro de un sinnúmero de importantes modificaciones a la Ley de Protección al Consumidor, este artículo 15 bis. No se los voy a leer porque está ahí y ustedes pueden ir a leer la ley, pero ¿qué es lo que significa? ¿En qué se traduce este artículo 15 bis? Que tuvo unas modificaciones porque fue objeto de una comisión mixta en el Congreso, de la cual tuvimos la oportunidad de participar dando nuestra opinión. Le otorga facultades fiscalizadoras y de velar por el respeto a la protección de los datos de los consumidores al CERNAC, ¿ya? Ahora, la circunscribe a una relación de consumo, ¿ya? Ahí vamos a poder discutir, ¿cierto?, qué es lo que nosotros entendemos por relación de consumo y qué es lo que el CERNAC ha entendido por relación de consumo. Y esto incluiría incluso al potencial cliente. Siempre hablamos del ejemplo de la señora Juanita, ¿cierto?, que va entrando al supermercado y se cae y reclama. Y el supermercado dice no, porque no es consumidor. Y el CERNAC ha entendido, y la jurisprudencia, que es un potencial cliente y por lo tanto sí la ampara la Ley de Protección al Consumidor. Pensemos en ese potencial cliente desde el punto de vista de un prospecto, ¿cierto? De aquel que no es cliente, pero que yo quiero que sea mi cliente, ¿ya? Les estoy dando ciertas luces de hacia dónde va la interpretación que ha hecho el CERNAC. Además, un tema muy importante es que puede dar lugar a acciones colectivas que puede interponer tanto o puede ejercer tanto el CERNAC como las asociaciones de consumidores. Pensemos que esto ya lo hizo el CERNAC antes de esta norma respecto de la filtración de datos que sufrió Correos de Chile. ¿Se acuerdan que esto fue en el año 2018, si no me equivoco, fue antes de la pandemia? Que Correos de Chile tenía un proveedor de casillas. Cuando uno compra en Estados Unidos, los productos llegaban a un proveedor de correos en Estados Unidos y luego se encargaban de traer los productos a Chile. Bueno, a ese proveedor en Estados Unidos se le filtraron los datos. Sin embargo, como les decía, quien es el responsable del dato es Correos de Chile, sin perjuicio que pueda repetir contra su proveedor de casillas. Bueno, Correos de Chile interpuso una acción colectiva contra Correos de Chile, CERNAC contra Correos de Chile. Estaba en etapa probatoria, recuerdan que los juicios civiles quedaron paralizados, ¿cierto?, durante la pandemia en la etapa probatoria, por lo tanto esperamos que este año tenga un poquito más de movimiento y veamos a dónde puede llegar. Hablemos de este daño colectivo, moral difuso, ¿ya? Por lo tanto estamos en una situación que asociada a una filtración de datos puede ser bastante importante. Sin embargo, hoy día podemos verlo no solamente respecto de eso, porque el CERNAC, cuando hablaba de la filtración de datos, se fundaba en el incumplimiento de la obligación de seguridad en la prestación del servicio, ¿ya? Sin embargo, tenemos que entender que
el riesgo asociado a la seguridad de la información en un entorno de ciberseguridad es distinto a aquel cuando yo, la señora Juanita que entra al supermercado, ¿cierto? Hay un tema que yo no puedo garantizar al 100% que estaremos exentos de riesgos asociados a ciberseguridad. Y esto es importante porque en las circulares que ha dictado el CERNAC, que han sido 2, en este año, entre enero y febrero, el CERNAC en base, fundado en el artículo 15 bis, ha dictado 2 circulares interpretativas. Una es en relación al uso de inteligencia artificial en relaciones de consumo, y la segunda es respecto de cláusulas abusivas en lo que nosotros llamamos políticas de privacidad, ¿ya? Y el análisis que hace el CERNAC es bastante cuestionable, ¿ah? Y aquí ojalá tengamos la oportunidad que ustedes también puedan dar su opinión y hagan las preguntas ahora, porque pensemos en primer lugar, que aquí voy a cambiar ahí, ¿cuál es el estándar en base al cual el CERNAC debe velar, ¿cierto?, por la protección de datos? Si bien estamos dentro del entorno de una ley de consumo, existe una ley especial, ¿cierto? La misma Constitución señala que la protección y el tratamiento de datos se determinará por ley. ¿Y cuál es esa ley? Es la ley 19.628, por principio de especialidad, ¿cierto? Debiese primar la ley del ramo, de la materia que trata la protección de datos frente a la que es la del consumidor. Por otro lado, la pregunta es, ¿qué facultad tiene el CERNAC hoy para poder cambiar un estándar de ley, de la ley 19.628, a través de una circular interpretativa? Si ustedes recordarán, la modificación anterior a esta, la Ley de Protección al Consumidor, no se le permitió las facultades normativas, como tampoco sancionadoras al CERNAC, ¿se acuerdan? Porque fue considerado inconstitucional. Por lo tanto, estas circulares interpretativas solamente son obligatorias para los funcionarios del CERNAC. Ahora bien, todos sabemos que cuando llega al CERNAC a hacer una fiscalización, viene con un checklist que es fundado en una circular interpretativa, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Porque la segunda circular, esta que mencionaba antes, la de los criterios de equidad que dan lugar a las cláusulas abusivas, ¿qué es lo que hace el CERNAC? Toma criterios y artículos precisos de la Ley de Protección al Consumidor y establece un estándar distinto al contemplado en la Ley 19.628 de protección a la vida privada, elevando el estándar y modifica de facto, de hecho, ahí se los dejo a ustedes la palabra que quieran, el estándar de ley. Entonces la pregunta es, cuando el CERNAC, y les voy a poner un ejemplo, que lo mencioné antes, la ley 19.628 establece que cuando tengo que informar, ¿cierto?, al consumidor, al titular del dato, para qué voy a usar los datos, es decir, lo que llamamos la finalidad, yo tengo que informar 2 cosas solamente, de acuerdo a la ley 19.628. Uno es la finalidad y segundo, la posibilidad de que estos datos sean compartidos o comunicados al público. Sin embargo, el CERNAC en la circular señala que en base al deber que tiene el proveedor de informar de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor, se debe informar quién es el responsable, indicar su razón social y su información de contacto, la finalidad, cuánto tiempo va a durar el tratamiento de datos, la naturaleza de los datos, la posibilidad, con quién va a compartir los datos con terceros, las medidas de seguridad técnicas y organizativas en base a los cuales va a cuidar los datos. Fíjense en esto, porque la ley 19.628 dice que el que realiza el tratamiento de datos, el responsable, tiene la obligación de resguardar con la debida diligencia los datos. Ese es el estándar que establece. Y el CERNAC lo interpreta a la luz del reglamento europeo y a la luz de nuestro proyecto de ley. Es decir, tiene que adoptar las medidas técnicas y organizativas adecuadas, incluso considera que debemos capacitar a los trabajadores, que son buenas prácticas, sin duda. Sin embargo, hoy día no es un estándar legal. Y ahí viene el cuestionamiento de decir, ¿puede el CERNAC, a través de una circular interpretativa, venir a obligar a los proveedores de productos y servicios este nuevo estándar? Esa es la pregunta que hoy día nos encontramos. Por otra parte, sabemos que el CERNAC ya ha comenzado a enviar oficios en relación a estas materias. Y generalmente
cuando 1 más 1 es 2, lo que quiero decir es que cuando hay una circular interpretativa, hay una nueva facultad del CERNAC, y por otro lado ya hay oficio, es porque el CERNAC va a ejercer alguna acción, ¿ya? Y esas son las cosas que hoy día tenemos que tener presentes. Para ir terminando y darles oportunidades para que conversemos, recomendaciones. Regularicemos nuestra relación de cara al consumidor. Hoy día tenemos un órgano fiscalizador. Las fiscalizaciones hoy día principalmente comienzan por vía online, es decir, revisar las políticas de privacidad y la información que tenemos disponible, las cláusulas de consentimiento a nivel de contrato. Depuremos las bases, limpiémoslas, veamos dónde están, ordenemos nuestro closet. El ejemplo de los calcetines yo lo encuentro muy bueno. Ordenemos nuestro closet, sepamos dónde están las cosas, saquemos aquellos datos que están caducos, que no tienen ningún valor para la compañía. Yo sé que, no sé si hoy día qué personas tenemos conectadas, si son abogados, si son de marketing, pero generalmente a los de analytics y los de marketing les cuesta cuando les decimos: tienes que eliminar los datos que no necesitas, que no justifica tenerlos. Hay datos que son totalmente caducos. Yo me acuerdo que con un cliente les preguntamos cuánto tiempo guardaban los currículums que recibían en un proceso de reclutamiento y selección de personal. Y la pregunta fue: bueno, para siempre, o sea, no los eliminamos. O sea, nunca existió el cuestionamiento. Entonces yo le digo: ¿y para qué? ¿Te sirven? No, en realidad no. Después de 6 meses generalmente los currículums quedan obsoletos, las personas han tenido otro trabajo, han hecho estudios, ¿cierto?, que los han complementado en su profesión, tienen otra experiencia, entonces ¿para qué los guarda? ¿Ah? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Implementar un proceso de gestión de derechos ARCO. ¿Ya? El plazo hoy día legal para responder los derechos ARCO son de 2 días, según la ley vigente. ¿Somos capaces, si Macarena Gatica les dice: ¿qué datos tiene usted de mí? O cuando yo le di el consentimiento, responder en 2 días? Bueno, rectificar ciertos, eso es como el sueño dorado de marketing, que yo le diga cuál es mi nuevo correo electrónico o mi nueva dirección. Pero ¿somos capaces de eliminar y de eliminar totalmente los datos? Salvo aquellos que por ley necesitamos mantener, ¿cierto? Por ejemplo, una ficha clínica a 15 años o la Ley General de Bancos que también nos obliga, pero el resto de la información, ¿somos capaces de realmente acreditar? ¿Tenemos conciencia que nuestros proveedores, cuando termina esa relación contractual, elimina o me devuelve la información? Porque de lo contrario es como dejar la ventana abierta. Yo dejé los datos por ahí dando vueltas bajo mi responsabilidad, aun cuando no lo tengo dentro del marco, ¿cierto?, de seguridad o de vigilancia que debiese tener. Eso nos lleva a revisar los contratos con los proveedores, establecer ese estándar para el cual yo me obligo con mis trabajadores, con mis consumidores. El proveedor tiene que tener el mismo estándar y yo debo fiscalizar que durante toda la relación contractual la cumpla. Capacitar, lo mismo que estamos haciendo hoy día, concientizar, ¿cierto? Esto es como evangelizar. Tenemos que, de alguna manera, sabemos que tenemos que crear una cultura de protección de datos dentro de la empresa. Esto es como cuando se empezó con la prevención del delito, la ley 20.393. Hoy día, que ya lleva más de 10 años, claro, estamos bastante habituados a hablar y de identificar determinadas conductas, pero la única forma que en la empresa se logre identificar aquellas situaciones de riesgo es si les enseñamos, si los capacitamos constantemente. Ello significa también tener un marco legal de gobierno de datos, es decir, la analítica, el business intelligence que realiza la empresa, que tenga reglas definidas, que tengamos una estructura de manera que se pueda evaluar los riesgos y un tema muy importante, que también el directorio esté informado de cuál es el apetito de riesgo que la empresa ha definido a nivel de protección de datos. Y eso nos lleva también a hablar de ciberseguridad, porque tenemos el deber de resguardar y tenemos que tener una estructura que permita también identificar eso y que el directorio de la compañía, esto va muy ligado a gobierno corporativo, tengamos una estructura que permita mantenerlos informados periódicamente. Y por eso está el sistema de gestión de riesgos de ciberseguridad como la última recomendación, y con eso termino. Ahí está mi correo por si tienen preguntas, me quieren escribir, feliz lo podemos conversar. Voy a dejar de compartir para poder ir con las preguntas que ya tenemos aquí en el chat
un par de preguntas, vamos a ir viendo. A ver, aquí preguntan, ¿qué pasará en el momento en que se dicte la nueva ley de datos personales entre las facultades de esta nueva agencia y el CERNAC? ¿Podría producir un conflicto? Claramente que sí. Piensen que hoy día el artículo 15 bis dice, salvo que estas competencias pertenezcan a otro órgano del Estado. Sin embargo, el CERNAC ya ha dicho que esto es una facultad que llegó para quedarse, porque el CERNAC considera que es una ventanilla única y que los datos personales de los consumidores están dentro de este gran paraguas que significa una relación de consumo, ¿ya? Entonces, claramente puede haber un conflicto ahí de competencia entre lo que puede ser el CERNAC y la Agencia de Protección de Datos, porque el artículo 2 bis, además de la Ley de Protección al Consumidor, señala que aun cuando existe una ley especial, rige la Ley de la protección al consumidor cuando se trate de materias no contempladas en esa ley, por ejemplo, las acciones colectivas. Entonces quizás debiésemos considerar en esto que queda cierto en el segundo, en los demás trámites de la tramitación del proyecto de ley, considerar uno, que entra en operaciones la Agencia de Protección de Datos, caducan, ¿cierto? Se derogan las facultades del CERNAC, y también establecer la posibilidad de que existan estas acciones colectivas quizás ejercidas por la Agencia de Protección de Datos o por cualquier grupo colectivo, digamos, que pudiesen representarla. Ahora, si la Constitución dice que el tratamiento de datos se determina por ley, se refiere a la ley de datos personales vigente, ¿por qué se está aplicando la ley de protección al consumidor? Fíjense que el CERNAC hace años que había intentado ejercer sus facultades respecto de los datos personales y habíamos tenido jurisprudencia contradictoria. Y el CERNAC siente, como les dije, que por ciertos artículos de la Ley de Protección al Consumidor, que los datos personales y el derecho a la protección de datos se considera dentro del catálogo de derechos de los consumidores, ¿ya? Y por lo tanto considera que puede aplicar esta interpretación, digamos, aplicando criterios que se contemplan expresamente en la Ley de Protección al Consumidor. Por lo tanto, hoy día estamos en una situación bastante de incertidumbre, de saber qué es lo que va a pasar, cómo se va a comportar el CERNAC. La última circular, la que hablábamos de las cláusulas abusivas, estuvo en consulta, por lo tanto no tenemos el texto definitivo. Participamos en Alessandria en el proceso de consulta, no se recibieron muchas consultas tampoco, muchas observaciones o comentarios, porque fue en pleno verano, fue los primeros 15 días de febrero, entonces habían aproximadamente como 30 documentos que se habían presentado con comentarios. Entonces esperamos que los comentarios que hayamos hecho y que tengamos instancias de poder conversar con el CERNAC, que ojo, no estamos negando su facultad fiscalizadora en este artículo 15 bis, expresamente la ley se lo da, sino lo que estamos diciendo es con qué vara, con qué regla me va a medir el cumplimiento de la ley 19.628. ¿Ah? Y pensemos, por ejemplo, en este deber de informar de los consumidores, a los consumidores, cómo yo puedo informar a aquellos que, respecto de quienes yo no he tenido instancia alguna y que la ley me permite tratar sus datos, como por ejemplo para promociones. Si yo no tenía una instancia, ¿cómo voy a ir a preguntarle si me da su consentimiento? Además, si la ley, en el artículo 4, establece determinadas excepciones, ¿ya? Importante relacionarlo con el registro no molestar de aquellas personas que solicitan no recibir más comunicaciones promocionales. Aquí hay otra. Si las circulares interpretativas son internas, ¿por qué debiéramos preocuparnos? Bueno, claramente uno podría ir y llegar hasta los tribunales de justicia, ¿cierto? Y poder reclamar esta circular interpretativa a mí no me aplica como proveedor de productos y servicios, porque el CERNAC no tiene una facultad interpretativa y menos de una ley, la ley 19.628, ¿cierto? El tema está en que hay empresas que valoran mucho, ¿cierto?, su reputación, y frente a la exposición, ¿cierto?, a este daño reputacional, a veces están dispuestos a llegar a un acuerdo con el CERNAC y no ir hasta las últimas consecuencias. Entonces eso es lo importante que tenemos que de alguna manera sopesar o ponderar al momento de que estamos frente a un riesgo.
es una oportunidad, ¿cierto?, de evaluar los riesgos. Empecemos a ordenar la casa por dentro. Yo les diría que tenemos clientes hoy día que antes decían, no, si tenemos tiempo, todavía queda la ley de protección, el proyecto de ley está en primer trámite constitucional y tiene artículos transitorios que son de 18 meses, por lo tanto tenemos 2 o 3 años por delante para poder regularizar la situación. Claro, pero hoy día el riesgo cambió, porque hay alguien que nos fiscaliza la ley vigente, y eso cambia nuestra matriz de riesgo. Y tenemos una mayor urgencia en poder ordenar nuestra casa, ordenar nuestro closet de bases de datos. ¿Ya? Aquí hay otra pregunta. Somos una asociación gremial y tenemos una razón social que organiza eventos para los miembros de la comunidad de negocio. La relación con cada miembro de esta comunidad nos obliga a tener una autorización de cada uno de ellos para mantenerlos en la base de datos a quienes llegan los comunicados, publicidad, etc. Fíjense que la ley vigente establece la posibilidad de tratar datos respecto de un grupo, en este caso una asociación gremial, para otorgarles los beneficios. Pero siempre es bueno ampliar la finalidad del tratamiento de datos para estar seguro que estamos dentro del marco legal. ¿Ya? Pero en estricto rigor uno podría decir que es propio de esta asociación gremial de poder invitarlos y de poder, por ejemplo, eventos como este, y también de ofrecerles beneficios asociadas a su afiliación. ¿Ya? Es propio de la naturaleza de la asociación. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Aquí hay otra. ¿Los criterios del CERNAC en la circular hacen que el titular pierda su poder? Uy, espérenme, que me avanzó el chat. Los criterios del CERNAC en la circular hacen que el titular pierda su poder de control sobre sus datos, bien jurídico. Me parece todo lo contrario, aumenta las posibilidades de control. Yo no estoy tan de acuerdo, y les voy a explicar por qué. Porque el CERNAC dice que aun cuando yo haya dado el consentimiento en base a finalidades informadas, en forma específica, como lo exige la ley, solamente se puede realizar un tratamiento de datos de acuerdo a la finalidad del contrato. Entonces le está quitando poder al consentimiento, y en segundo lugar, a mi juicio, también le quita libertad al consumidor. Esta sobreprotección que nos está haciendo, porque somos libres, ¿cierto? Otra cosa que no leamos, las políticas de privacidad, pero hay muchas empresas, y hoy día yo tendría la tendencia que ya la mayoría informa para qué van a usar los datos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Abro una cuenta corriente en el banco, y el banco me solicita un consentimiento para ofrecerme otros productos asociados, por ejemplo, con un programa de fidelización del uso de la tarjeta de crédito y de las demás empresas del grupo, que puede tener corredora de bolsa, inversiones, en fin, asociadas a servicios financieros. Pero el CERNAC dice no. Usted solamente se tiene que limitar a lo que es la cuenta corriente. Por lo tanto, el banco ni siquiera me podría mandar una oferta o una recomendación respecto a cómo yo estoy administrando mis activos financieros. Cualquiera diría que tengo tanto. Mis activos financieros, pensemos que me ofrezco un crédito hipotecario a una mejor tasa a la que yo tengo en otro banco. No lo podría hacer. ¿Es justo? ¿Dónde queda ese consentimiento que, de acuerdo a la ley, como dice Mario, ¿cierto? La Constitución dice que se determinará en forma de la ley. La ley 19.628 dice que este consentimiento es válido. Y además, la ley 19.628 no reconoce el contrato como una base de licitud. ¿Por qué el CERNAC entonces le está reconociendo más poder a un contrato que a la base de licitud expresamente reconocida por la ley? Eso es lo que a mí me parece, pero estoy abierta, digamos, a escuchar, porque digo, estamos en un momento de analizar una norma nueva, con un órgano de control nuevo, y que probablemente vamos a tener que esperar la jurisprudencia para entender bien cómo esto se está presentando. Aquí Alberto me felicita, muchas gracias. Muy clara la presentación. Al parecer la legislación se orienta al consumo, la prestación de servicios o reclutamiento, pero excluye casos como consultar boletín comercial. Es así, sí. La ley 19.628
establece, y son las grandes modificaciones que tuvo la ley en base al tratamiento de datos comerciales o financieros, ¿ya? Que dice en relación con los boletines comerciales. Por lo tanto, cuando yo quiero publicar algo, me tengo que remitir, publicar en los boletines comerciales, tengo que referirme a esos artículos, ¿ya? Hay sitios y motores en línea en el extranjero que extraen datos personales en Chile y desde el exterior los manipulan. Por ejemplo, supe del caso del Poder Judicial que presenta informaciones de querellas en Chile, desde el exterior publican y se muestran en buscadores. ¿Cómo en Chile se puede resguardar al interesado y afectado en Chile? Bueno, la ley es obligatoria en Chile, no se aplica se me trabó la lengua, extraterritorialmente, como ocurre con el reglamento europeo, ¿cierto? El reglamento europeo expresamente señala que ampara a los residentes de la Unión Europea, independiente de donde se estén tratando los datos, y establece todo un mecanismo. Ahora, bueno, los que somos abogados sabemos que hay una forma como se pueden aplicar sanciones interpuestas en el extranjero a través de procedimientos que se han establecido a través de la Corte Suprema, ¿cierto? Es difícil, pero se podría llegar. No han habido antecedentes, eso sí, respecto al tratamiento de datos que han ocurrido fuera de la Unión Europea que hayan sido sancionados, pero es importante tenerlo presente. El tema está en que cómo vamos a ir a perseguir a quien realiza los datos afuera. El tema es cómo mis datos llegan a ser tratados afuera, o cómo mis datos hoy día se encuentran, por ejemplo, hablemos del teléfono celular, ¿cierto? El número telefónico. Hoy día no existe una guía de teléfono como existía cuando yo era chica y donde estaban todos los números de todas las personas, pero constantemente recibimos llamados telefónicos que nos ofrecen productos y servicios. ¿Cómo mi número llegó a ser público? Hagámonos esa pregunta. Probablemente es porque una empresa a la cual yo se la entregué no lo cuidó, no lo resguardó, no cumplió con su deber de información, ¿ya? Entonces es importante cómo nosotros tenemos, a ver, esto no es una responsabilidad solamente de las empresas, esto tenemos que capacitarnos todos, ¿ah? Nosotros como consumidores, como titulares de datos y también como empresas, cómo tratamos los datos, cómo yo permito, ¿ah? Cuando en el supermercado voy y me dicen ROT y uno lo grita a viva voz. ¿Hasta dónde cuidamos nosotros nuestros datos? Leamos las políticas de privacidad. No podemos imputarle toda la responsabilidad al proveedor porque ocurre que terminamos con regulaciones, con una sobreprotección y que limitan cada vez más. Ahora, creo que yo siempre parto cuando hago clases con la historia, los que me conocen quizás es un tema histórico. Nosotros no tenemos cultura de protección de datos. ¿Y por qué Europa tiene un estándar tan alto? Esto ya lo deben saber todos. IBM era titular de una patente que eran de las tarjetas Holbrith, que son, para los que tienen mi edad, antiguamente la prueba de aptitud académica se hacía en base a como una cartilla, ¿ah? Donde, por ejemplo, el A1 significaba que era mujer, el A2, no sé, región metropolitana y así. Eran unas tarjetas, era una máquina como máquina de escribir que iba haciendo unos hoyitos en estas tarjetas y podía tener una rápida identificación demográfica. El Tercer Reich contrató a IBM para obtener un rápido censo de la población judía. Por eso logró rápidamente saber dónde estaban las mayores concentraciones, ¿ya? En la primera Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reconoce por primera vez como tal el derecho a la privacidad, el cual ha ido mutando, evolucionando hacia la protección de datos. Por eso no es raro que en Alemania esté la primera ley de protección de datos. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiero decir? Que se dan cuenta que un tratamiento de datos indiscriminado de datos sensibles, como es raza, religión, puede llevar a estas situaciones y por lo tanto no quieren que nunca más ocurran y por eso valoran tanto esta esfera íntima de la persona. Sin embargo, nosotros en Chile esto no nos ha pasado. Más allá de la sentencia de los globos de seguridad, ¿se acuerdan esos que están en Las Condes y en Los Barnechea? No tenemos como jurisprudencia muy precisa que mencione, sino la mayoría de la jurisprudencia que tenemos en base a la ley 19.628 es lo que preguntaban de DICOM, de publicaciones de deudas prescritas, ¿cierto? O de algunas que no contaban con la autorización. Ahora,
Aquí hay otra que pregunta, Cristian dice, somos proveedores de servicios de marketing electrónico, email, SMS, ¿se acabó el negocio? No, no se acabó el negocio. En Europa no se ha acabado y ellos tienen una norma mucho más estricta que nosotros. Ahora, si tú eres un proveedor, yo me preocuparía también de capacitar, de educar a tus clientes, de manera que usen bases de datos con permiso. No compren bases de datos así a tontas y locas, averigüen de dónde vienen. De lo contrario, van a tener una alerta de spam, ¿cierto? De correos o de comunicaciones no deseadas, y eso rápidamente llega al CERNAC. Y uno de los índices que el CERNAC considera al momento de hacer fiscalizaciones es la cantidad de reclamos. ¿Ya? Entonces, tenemos que actuar diligentemente, preventivamente y no reactivamente. Cuando ya tengo la mansa embarrada con los reclamos, voy a hacer algo. No. Si yo ya veo que mis reclamos están subiendo en base a esto, por ejemplo, al registro no molestar, hagan algo, limpien la base de datos, hagan campañas para buscar consentimiento respecto al stock existente y respecto de los nuevos clientes. Bueno, empecemos a captarlos con un consentimiento de manera que podamos hacer las cosas en la forma que deben ser, ¿ya? ¿Cómo hago que el cliente tenga el consentimiento? Bueno, a nivel contractual, revisar los contratos y tienes que dejar bien claro cuál es tu rol en ese servicio, porque tú eres un encargado de la protección de datos, tú no eres el responsable. Por lo tanto, el responsable es el que tiene que utilizar esto de acuerdo a la ley, ¿ya? Y si llegase una multa a ti como proveedor, bueno, que el cliente sea el responsable de dichas conductas. Lo que indicas de la finalidad del contrato lo dijo la Corte Suprema en el caso de Ticketmaster. Exactamente, ese es un caso bien emblemático que da lugar a lo que se llaman los términos y condiciones o los documentos browser o click, porque los browsers son aquellos que yo publico condiciones, se publican, ¿cierto?, a nivel informativo, sin embargo, no hay una acción de aceptación. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema en el caso de Ticketmaster? En aquellos que son con información o contratos browser, donde no existe un consentimiento del titular del dato o del consumidor. Por lo tanto, esas condiciones no le obligan. Y tiene toda la razón, ¿cierto? En ese sentido, no hay problema. Pero no quiere decir que el criterio del CERNAC se basa en gran medida en ese fallo. Exactamente. Esa es la bandera de lucha que saca el CERNAC. Sin embargo, fíjate que es en base a lo que digo, no en base a las cláusulas abusivas. Porque las cláusulas abusivas que está señalando el CERNAC es en virtud del artículo 16. ¿Ya? Que establece cuáles son los casos o en qué casos se considerarán cláusulas abusivas. Y en la circular interpretativa dice, estas van a ser cláusulas abusivas respecto de protección de datos, haciendo una interpretación extensiva de estos artículos. Ahora, a lo que les quería mencionar antes, que casi se me olvida si no es por el comentario de Mario, la relación de consumo efectivamente es una relación dispar o de desequilibrio, ¿cierto? Donde el proveedor tiene las de ganar frente a un consumidor que sabe menos y por lo tanto la ley de protección al consumidor tiende a proteger al que está en una situación más de desvalío al consumidor y por eso se le obliga a informar, tenemos las garantías, estas cláusulas abusivas, el deber de seguridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, la relación que existe en la protección de datos no es igual a una protección o no es equiparable a una relación de consumo porque el consumidor, por regla general, tiene la facultad para revocar el consentimiento. Es decir, hasta aquí no más llego. ¿Ah? Y eso hace que esta situación que podría ser considerada desequilibrio no es tal en una relación de consumo. Obviamente que no estamos a la par, ¿cierto? Porque el que trata el dato está en una situación de mucho más mayor conocimiento de lo que puede llegar a hacer con mis datos. Y ahí está lo importante, que apliquemos buenas prácticas en cuanto a la transparencia de qué estamos haciendo con los datos y qué queremos hacer. Y aquí los abogados tenemos que dejar de ser lateros, leguleyos y hacer políticas de privacidad que logremos un conocimiento o un entendimiento. Fíjense que cuando habla de
de este deber de informar el CERNAC, no es un deber de informar común y silvestre, sino que yo tengo que lograr hacerlo de una manera que sea entendible por el consumidor. Entonces, no escribamos unas políticas de privacidad de 10 hojas, ¿cierto? Sino tratemos de ser claros, que sea entendible, que sea directo, seamos creativos, ¿ah? Y aquí tenemos que trabajar junto con la gente de marketing quizás, para que la gente realmente entienda qué es lo que la empresa quiere hacer con sus datos. Y ahí, totalmente en línea con el CERNAC, hagámoslo fácil. ¿Por qué tenemos que hacerlo enredado y para que entre una desconfianza del consumidor? Pero en otras cosas no estoy tan de acuerdo con el CERNAC y se los he dicho a ellos directamente, pero creo que estamos en una situación en que ya no tenemos tiempo, ¿ah? Que es el momento de que tenemos que ir ordenando la casa, de que tenemos que ordenar internamente, y no solamente internamente, sino también de cara al consumidor. Veamos dónde están, si tenemos reclamos en estas materias, por ejemplo, el registro no molestar. ¿Estamos realmente desuscribiendo de nuestras bases de datos a aquellas personas que ya no quieren recibir más comunicaciones promocionales? Incluso puede ser un cliente, ¿eh? Puede ser un cliente que no quiere recibir comunicaciones promocionales. Y ahí está lo que les dije antes de la protección de datos. Y el nivel europeo es que que uno tenga la mayor disponibilidad, ¿cierto? La libertad. Si yo compro una lavadora, y con este ejemplo voy terminando, si yo compro una lavadora en un retail, a nivel europeo me van a decir, ¿usted autoriza los datos para que le enviemos promociones? ¿Usted autoriza los datos para compartirlo con las demás empresas del grupo? ¿Qué le gustaría que yo le informe? ¿Cierto? Hay un gran abanico de opciones que puedo optar, más allá de que este proveedor trate mis datos para cobrar mi tarjeta de crédito, la lavadora, y para enviarme la lavadora a la casa. Sin embargo, nosotros tenemos un consentimiento que es global, pero ¿qué es lo que nos está pidiendo el CERNAC? Uno desglosado. Y creo que hoy día no tenemos el estándar para cumplir con eso a nivel de las empresas. Es costoso. Si no podemos administrar un consentimiento, ¿cómo vamos a administrar 6? ¿Ah? Yo no digo que no caminemos hacia allá. Es una muy buena práctica y hacia allá vamos a ir con el proyecto de ley, ¿cierto? Y con las buenas prácticas que la Agencia de Protección de Datos nos dé. Sin embargo, el estándar legal hoy día no exige ese estándar tan alto. ¿Ah? Espero que haya respondido las preguntas. Y si quedaron más preguntas, los invito a que ahí me escriban y podamos seguir conversando. ¿Ya? Muchas gracias por estar presente hoy día. Muchas gracias a todos. Quedamos atentas entonces a una próxima oportunidad para que nos encontremos. Gracias, Macarena. No, gracias, Daniela. Gracias a todos. Nuestro socio Joaquín Cox quería hacer una despedida y... Sí, yo creo que quería decir muy pocas palabras. Primero que nada, muchas gracias a la cámara, muchas gracias a la Macarena también, y dar las gracias a todos los asistentes, y a su vez aprovechar de comentarle que esto va a ser el inicio de varias charlas que vamos a tratar de hacer con la cámara respecto a estos temas, y que cuenten no solo con la cámara, sino también con nosotros para poder ayudarlos en cualquier tipo de problemas que tengan con esto. Y vi que había varios que tenían algunos intereses un poco más particulares, como Mario, que hizo algunas preguntas, también creo que vi también. Si quieren tener algunas preguntas particulares o quieren conversar con la Maca, por favor, siéntanse con toda la confianza de contactarnos, y felices de conversar un poco más directamente con ustedes, y cualquier duda particular que tengan respecto a su negocio, tratar de orientarlo un poco más. Pero principalmente, como les comenté, esto va a ser una de las charlas que vamos a tratar de hacer con la cámara. Espero que tengan interés también las que vienen, y terminar dándole las gracias y por haberse tomado el tiempo de habernos acompañado en esta primera charla con la cámara. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por su tiempo. Gracias a todos, que tengan buen día. Buenos días, hasta luego. Adiós.